Ok, buenas tardes a todos ustedes. Pues bienvenidos a eso que vamos a comenzar y que queremos comenzar de una manera muy bonita. Pues es algo que queremos compartir con ustedes para que pues nosotros compartir con ustedes de una manera distinta como jóvenes lo que pensamos, lo que creemos y lo que queremos como Iglesia Católica. A través de esta página pues vamos a estar transmitiendo de diferentes días, diferentes temas, diferentes puntos de vista con diferentes invitados. En este día pues tenemos una persona muy importante para nosotros, el cual ahorita se va a presentar. Primero que nada me presento yo, soy Rafael, tengo 21 años y pues pertenezco a este movimiento que es Arcoíris Juvenil y pues muy orgulloso de estar aquí, de estar con ustedes para hablar de este tema tan importante que está muy de moda en la actualidad y que a todos nos toca vivir y que a todos a lo mejor no nos toca escuchar tal cual, pero sabemos que existe en nuestro subconsciente, ¿no? Que es tener un Dios a nuestra medida. Así es. Bueno, pues muy buenas tardes, muchachos, y a todos los que están viendo. Mi nombre es Alejandro, tengo 21 años, igual pertenezco a este grupo tan bonito y tan, pues, que nos deja tanto, ¿no? Como jóvenes, el ir en camino de Dios, y más a nuestra edad, que es muy difícil ir compaginando nuestras actividades con lo que nos pauta una fe. Es muy difícil y realmente Arcoíris Juvenil, que es este grupo tan bonito, tan unificado que estamos tratando que más jóvenes se integren, nos hace ser lo que hasta el momento somos. Y es un gusto para mí, igual compartiendo con ustedes, Rafa y Anet, lo que es pues un poquito o lo mucho que sabemos acerca de este tema que nos marca una pauta bien bonita en nuestra vida, porque realmente es darnos cuenta qué estamos haciendo de nuestra vida a esta edad, ¿no? Y qué es lo que la Biblia y qué es lo que nuestra religión y qué es lo que los antecedentes que nos va marcando cada uno de nuestras actividades y de nuestro catecismo católico, qué es lo que estamos haciendo de ello, que es lo más importante, ¿no? Sí. Y pues muchas gracias por todo esto que estamos haciendo y esperando que eso tenga un fruto muy especial en los corazones de cada uno de los que nos sintonizan. Así es. Bueno, pues de igual forma yo me presento, mi nombre es Anet Zambrano, tengo 21 años y también soy perteneciente a la comunidad de Santos Mártires Mexicanos y del grupo pues, juvenil de Arcoíris. Y pues después de un largo camino, yo ni siquiera era católica cuando era joven, cuando era más chica, y después de un largo camino que yo creo que Dios me fue guiando a través de distintas personas, a través de distintas oportunidades, por así decirlo, que se me fue presentando, pues hoy soy muy orgullosa católica. Muy bien. Pues eso es lo bonito, ¿no? Que todos aquí al final de cuentas seguimos el mismo camino, que es el camino de Dios, somos católicos. Y pues también tenemos la dicha, como ella dijo, tener a una persona que era protestante y pasó a convertirse a la verdadera Iglesia de Jesús. Y pues en parte de eso venimos a hablar, ¿no? De que el tema principal es tener un Dios a tu medida, o sea, querer hacer a Dios. Mucha gente a lo mejor cuando escuchó esto de un Dios a tu medida pensó que, pues qué padre, Dios se adapta a mí, pero realmente no. Realmente lo que venimos a hablar nosotros es que nosotros tratamos de adaptar a Dios a lo que a nosotros nos gusta, a lo que a nosotros nos conviene, lo que nosotros queremos, ¿no? Ya sea por diferentes cuestiones, miedo, vergüenza, incredulidad, muchas otras cosas que nosotros podemos vivir como creyentes, porque obviamente si tienes un Dios a tu medida es porque crees en Dios. Entonces pues vamos a ir viendo diferentes puntos, esperemos y les guste esta parte que vamos a tener. Cualquier duda, cualquier punto de vista lo pueden dejar en los comentarios y cada uno de nosotros lo vamos a leer, y al final de la plática pues vamos a tener un pequeño espacio en el cual vamos a poder responder algunas de sus preguntas, ¿no? No sé, nomás nos vayan a montonar, porque ya sabemos que son como 200 personas las que nos ven. Pero pues cualquiera de ustedes que tenga alguna duda la puede dejar y con gusto nosotros al final, con lo poco que sabemos, vamos a tratar de respondérselas, o si no la próxima vez, pues les aseguramos que se las respondemos con ya, sería bien padre, ¿no? Sí, pero pues ahorita para empezar, pues primero que nada le quiero pedir a Alejandro que si nos puedes ayudar a leer una cita bíblica. Claro que sí. No. Esta cita bíblica es de Apocalipsis, viene en la iglesia de la Odisea y es el versículo número 15. O si lo quieren leer también ustedes en su casa. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Conozco tu conducta,
no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate que esta cita bíblica me remonta mucho principalmente a nosotros, ¿no? Los jóvenes, que a lo largo de nuestra juventud adoptamos ciertas actitudes o ciertas medidas o ciertas conductas que nos marca la sociedad o ciertas ideologías, que vaya, es el punto central de esto, ¿no? La ideología. Ajá. Que realmente decimos creemos, pero no queremos seguir lo que Dios nos dice. O sea, no somos ni fríos ni calientes. O sea, sí creo, pero realmente lo que tú me dices me hace lo absurdo, lo que tu iglesia me marca es como que algo que no va no va a favor de mis necesidades. Algo ambiguo, algo retrógrada. Ajá. Que realmente no quiero seguirte en base a tu iglesia y por eso decido optar por un camino más fácil o un camino que realmente sí me sea más conveniente. Exacto, ajá, más conveniente para satisfacer lo que como un ser humano carente de amor o tal vez, bueno, no tanto de amor, sino de, ¿cómo se podría decir? Careciente de lo que realmente es Dios, que buscas, exacto, careciente de fe, que busca satisfacer lo que es Dios con algo mundano. No sé qué opinas al respecto. Sí, la verdad sí. Pues suele mucho ocurrir eso, ¿no? De que, por ejemplo, decimos o escuchamos a muchas de las personas, y por ejemplo yo conozco muchos amigos o muchos jóvenes que dicen, pues sí creo en Dios, pero no creo en una religión, o no quiero un compromiso, o no busco eso. ¿Por qué? Porque me da miedo, o simplemente porque no conozco. ¿Me entiendes? Es ahí cuando empezamos a desconocer nuestra fe, y es ahí cuando le sacamos la vuelta. Entonces dices, pues sí creo en Dios, pero no voy a misa. Sí creo en Dios, pero no me confieso. Sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia católica. Y pues es una incongruencia. O sea, o crees o no crees. Por eso dice Dios en la cita bíblica, o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomito. No puedes creer a medias, porque a final de cuentas el diablo también cree en Dios. El diablo también cree en Dios y sin embargo no lo obedece. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con decir creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Porque si tú crees en un Dios, o sea, si tú crees en nuestro Dios Dios de Israel, en Jesucristo, si tú eres cristiano, pues tienes que saber, o sea, debes de creer en la Biblia. Para conocer a ese Dios debes de creer en la Biblia. Y si tú crees en la Biblia, debes de saber que la iglesia es la esposa de Cristo, primero que nada. Y como esposa de Cristo, tú no puedes rechazar a la iglesia, tú no puedes rechazar la doctrina si verdaderamente eres un cristiano. O si no tienes esa necesidad de evangelizar a los demás, como dijo el Papa hace poco, Anel me estaba enseñando un video, o unas frases del Papa muy bonitas que decía, aquella persona que esté bautizada y que no tenga la necesidad de evangelizar, no es un verdadero cristiano. Entonces, es a donde vamos, pues. Que no podemos decir, pues me comprometo contigo cuando me conviene. Me comprometo contigo en lo que yo quiero. O creo en Dios, pero no le creo a Él. O sea, creo en un Dios, sé que existe Dios, pero no creo en lo que me pide. O sea, y es muy fácil, sí. Esto también está muy de moda, que hace rato comentábamos que está muy de moda como dosificar el evangelio. O sea, nada más agarrar lo que te conviene, nada más agarrar eso y todo lo demás lo dejas a un lado. Por eso mismo, de no exigirte, de no comprometerte. Pues sí. Sí, y también escuchaba hace días, el testimonio de un padre, el padre Ángel, que él su misión es como ir a diferentes partes del mundo para poder pues evangelizar, ¿no? Y él decía, complementando un poquito lo que dice, que nosotros nosotros los jóvenes, porque pues realmente él se enfocaba más en los jóvenes, Sí. Que decía, tenemos muchos tipos de dioses, no nos enfocamos en el Dios que nos marca la Biblia, no nos enfocamos en el Dios, como decías Rafa, en el Dios de Israel o Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Que fue crucificado. Nos enfocamos más bien a un Dios que asemejamos, que nosotros pensamos que es así. Decía, existen varios tipos de dioses. El Dios cruel, porque decía, ¿cuántas veces has pedido y no te ha dado? Entonces él dice, nosotros cuando no nos da pensamos en un Dios cruel,
pero realmente no es cruel. ¿Por qué? Porque si tú le dices, ay Diosito, tengo a mi familiar muy enfermo, te pido que le des salud, te lo ofrezco, que no sé qué, pero realmente si Dios no le da salud, tal vez el plan de Él no es que en un futuro es que sane, pero en el presente es que tu fe aumente, que tu fortaleza crezca, que tu espiritualidad esté al 100 en ese momento. O sea, Él canaliza lo que tú le pides en base a tu necesidad espiritual, tal vez. Exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, eso que tú estás diciendo sí es cierto, porque por ejemplo actualmente que está lo del COVID, ¿no? Está lo del COVID. Y mucha gente se burla de las personas cuando dice, es que a mí Dios me protege. O sea, es obvio que Dios no va, si no es su voluntad, no va a evitar que te enfermes. Si es su voluntad que no te enfermes, pues no te vas a enfermar, obviamente, ¿no? Pero dicen, es que ellos piensan que por ir a la iglesia no se van a enfermar porque es Dios. Pero lo que Dios te ofrece, hay que entender que lo que Dios nos ofrece es una salvación, como tú dijiste, espiritual. Y Dios te va a otorgar los bienes espirituales que tú necesitas para salir adelante. Y es lo que se nos olvida. Se nos olvida que esto no es la vida que nos promete Dios. Por ejemplo, ahorita que tocaste ese tema, se nos olvida que es esto que estamos, en esta creación que estamos participando, nosotros como creación también en el mundo, no es la vida que Dios nos prometió cuando vino. Dios nos prometió una vida después de esta. Entonces, cuando nosotros perdemos ese objetivo, como dijiste tú, es cuando empezamos a volvernos tibios. Ahora espero proseguir. Sí, no, gracias. Y sobre todo eso que dices de la tibieza del ser humano, ¿no? O sea, abordando un poquito, regresándonos al tema de diferentes tipos de dioses que nosotros consideramos tener. Existe un Dios que se llama un Dios light. Bueno, no existe. Consideramos o catalogamos, ¿no? Como un Dios. Ajá, nosotros lo hacemos. Un Dios light. ¿A qué se refiere eso? Que, sí, pues Dios nos va a perdonar. Sí, pues Dios. Lo tomamos a la ligera, pues, y siendo que uno de los dones que nos da Dios es el temor de Dios. O sea, en tener como, si Dios te dice algo, como dice las Sagradas Escrituras, o sea, Dios te va a hablar con palabras fuertes. ¿Por qué? Porque es la verdad. O sea, ya nadie nos gusta que nos digan la verdad tal cual es. Pero realmente las cosas tal cual son y tal cual debemos de seguir. Entonces existe ese tipo de, catalogamos ese tipo de Dios. Y por último, y creo que es el Dios, creo que catalogamos y cabe más en el tema que estamos abordando, ¿no? Que Dios a tu medida, el Dios buffet, que así le mencionan. Que es, porque nosotros cuando vamos al buffet, pues hay muchos tipos de comida. Y hay muchas maneras de agarrarlo y hay de diferentes cosas por las cuales guiarse, ¿no? Y pues nosotros agarramos a nuestra conveniencia, ¿no? Lo que más queremos, lo que se nos antoja o lo que disfrutamos o tal vez lo que pues se mira más o menos lo voy a tomar. Pero a la hora de los trancazos que tú estás ingiriendo, pues te va gustando, ¿no? Y lo que no te gusta lo tiras, lo vas desechando, ¿no? Y nosotros pensamos que así es Dios. Que Dios, en base a todo lo que nos dejó en la Biblia, en base a lo que a lo largo de esos 220 años que hemos transcurrido, a lo largo de todo el caminar que tenemos como católicos, nos ha dicho muchísimas cosas. Y eso queremos que nos pase a nosotros. Que nosotros vamos a tomar únicamente lo que nos conviene para que a la hora de los trancazos desechar lo que no queremos. Entonces, yo creo que eso es un total error. Porque como dice la Biblia, o sea, o eres frío o caliente. O sea, no podemos estar tomando lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios no es eso. Porque, como dice la matemática, ¿no? 2 por 2 es 4 y es 4. O sea, y eso no es, ¿cómo se dice? Punto de debate. O cuando dicen que la ciencia declara algo, pues eso es. O sea, no hay manera de refutar esos argumentos. ¿Por qué? Pues porque la ciencia o eso que nosotros como seres humanos consideramos que está estipulado, así es. Pero ¿qué pasa? A la hora de las cosas de la iglesia, a la hora de las cosas de Dios, a la hora de lo que menciona la Biblia, ahí sí tenemos como la manera de decir, esto sí, esto no. O sea, ¿por qué? Porque nosotros como jóvenes tenemos como ¿cómo se podría decir? Como la facilidad de salirnos por la tangente. Exacto, exactamente eso. O sea, y no. ¿Por qué? Porque si está estipulado y tenemos aquí las Sagradas Escrituras, que la Iglesia Católica está fundamentada 100% en la Biblia, si la tenemos ahí, ¿por qué tenemos que salirnos por la tangente? Sí.
O sea, ¿por qué tenemos que evadir puntos que la iglesia nos marca? O sea, y es que nos da mucho miedo el compromiso, como no recuerdo si yo lo dijimos antes, pero nos da tanto miedo el compromiso. O sea, nuestra generación específicamente está peleada con el compromiso. Y hace unos días escuchaba un podcast del padre Gaxiola que decía, es que nos marcan a un Dios muy hippie. Yo leo las escrituras, yo leo la Biblia y yo no encuentro ese Jesús que esta nueva generación, como, bueno, que vendríamos diciendo nosotros los jóvenes, nos va presentando. O sea, porque tú miras, como comentaba la escritura, y la verdad es dura. O sea, lo que dice Jesús es duro y desde mi punto de vista también es muy claro. Y debemos de tener cuidado porque realmente es muy peligroso. Porque a veces llega una persona que nos habla muy bonito de Dios, que dice eso y que dice tal, y te convence, pero tenemos que tener muy claro que no cualquier persona que hable de Dios es de Dios. Exactamente. De hecho, por ejemplo, eso que decías tú, hay una cita bíblica que hace rato la estaba leyendo Alex antes de que empezáramos esta plática. Decía que le decían los fariseos a Jesús, habla muy duro, ¿por qué habríamos de creerle? Entonces a veces, pues Dios, la verdad es duro. Él no es duro, la verdad es dura. Entonces Él te dice la verdad y a veces nos incomoda porque son cosas que nosotros no hacemos. Y cuando te dicen, haz esto y no lo haces, es como que te está calando, pues. Entonces, pues Dios te dice las cosas de una manera fuerte, te las dice tal cuales, te las dice claras. Y que uno las quiera manejar, como por ejemplo las personas. Yo he visto muchas personas en las redes sociales que las utilizan hablando de Dios a su conveniencia, pues. Por ejemplo, toman citas bíblicas, toman palabras que dijo Jesús y empiezan a proclamar, y empiezan a predicar, y empiezan a decir cosas de Dios. Sin embargo, les cambian el sentido y el contexto en el que Jesús las dijo en ese entonces. Entonces, como dijo Ned, nos empezamos a guiar por que una persona habla muy bonito y porque siento muy bonito, pero pues lamentablemente cuando estás en el camino de Dios no todo se va a sentir bonito. Es muy bonito caminar de la mano de Dios porque sabes que es la salvación, porque sabes que es la verdad, porque sabes que es el que va a dar la vida, pero todos tenemos momentos de desierto. Como ya hemos platicado en el grupo, tenemos momentos de desierto y tenemos que saber afrontarlos como cristianos. Y va a haber momentos en los que a lo mejor no sentimos ese sentimiento, no tenemos ese sentimiento, esa sensación. Sin embargo, pues hay que tener claro que nuestra fe no debe ser basada en sentimentalismos. ¿Por qué? Porque como dice el padre Luis del Toro, dice, la palabra sentimiento viene de que lo que tú, si le haces caso a lo que tú sientes, te mientes. ¿Me entiendes? Porque los sentimientos se acaban. Y muchas veces los sentimientos pueden hacer que vayas tomando malas decisiones en tu vida. Por ejemplo, y una de esas sería decir, es que aquí ya no siento tan bonito, me voy a salir de la iglesia católica. Sí. Porque allá me gusta cómo me hablan, allá me gusta lo que me dicen, porque me conviene, caigo en una comodidad, caigo en una zona de confort en la que no me exigen, en la que no me piden, en la que no, un Dios que no me reclama, un Dios que no me exige, un Dios que no me piden absolutamente nada de compromiso más que yo sentir bonito. Y es ahí cuando está lo malo. Es ahí lo malo, porque Dios sí te pide. Y por ejemplo, en la Biblia te va pidiendo, y si tú lo escuchas, por ejemplo, dice, el que beba de mi sangre y coma de mi carne, vivirá. Esa es la condición. Entonces ahí te está diciendo, tienes que ir a comulgar. Tienes que ir a comulgar porque este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes y esta es mi sangre que va a ser entregada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Háganlo. Cuando te dice háganlo, lo tienes que hacer. Si eres cristiano, lo tienes que hacer, te guste o no te guste, porque Dios te lo está pidiendo. Entonces, tú como verdadero creyente, pues tienes que decir, pues estoy en una zona de confort y estoy bien a gusto creyendo en un Dios que no me pide, en un Dios hippie, como dijo Ned, en un Dios light, en un Dios buffet. Pues déjame decirte que si tú estás así, no eres cristiano. Qué triste, pero no eres cristiano. A lo mejor es un Dios que tú inventaste y respetamos, como dice el Padre, respetamos tu opinión porque tienes libertad de culto, pero no digas que eres cristiano. No puedes ser cristiano. Y podemos traer un poco eso de que tú mencionas de que Dios no es un sentimiento a nuestra vida, o sea, y a la actualidad, a lo que estamos
realmente viviendo, porque es bien triste que como jóvenes contraemos matrimonio no muy rápido. ¿Por qué? Porque en el momento sentimos bonito, porque en el momento nos dejamos llevar y está bien, pero a la hora de que se empiezan los problemitas o que empiezan a haber fricciones entre la pareja, lo más fácil por optar, en vez de afrontar las consecuencias, o no las consecuencias, afrontar el problema, es el divorciarse, separarse y hacer problemas más grandes. Entonces realmente ahí nos damos cuenta si en nuestra vida mundana o en nuestra vida cotidiana miramos que no todo el amor es sentimiento. Tenemos que considerar que Dios, que es amor, pues que es amor puro, o sea, no todo es sentimiento, o sea, es parte del sentir y amar, claro que sí, claro. Es parte, pero realmente si seguimos, vamos conociendo y va aumentando nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque la cotidianidad o la monotonía del ser humano hace que recaigamos una y otra vez en lo mismo, que nos aburre tal vez. Entonces el no experimentar cosas nuevas en base a lo que Dios nos pide es totalmente deshacernos pues de Dios. No sé qué opinas. Sí, por ejemplo ahí yo creo que cabría lo que tú dijiste hace rato, que es bueno dudar, te preguntas por qué y empiezas a investigar, empiezas a buscar, empiezas a rascar. Entonces ahí es cuando Dios te va contestando. Exacto. Y muchas veces nosotros pensamos que las respuestas de Dios va a ser lo que nosotros pensemos y va a ser lo que nosotros sentimos en ese momento, pero Dios no te responde así. Uno tiene que buscar la manera, encontrar la forma de que Dios te responda, y una de las formas en las que te va a responder Dios, porque te va a responder, es leyendo la Biblia. Si tú no lees la Biblia, pues no esperes que las respuestas te caigan del cielo. A lo mejor Diosito ya, cuando ya ve que de a tiro no te pone las pilas, pues ya te manda ahí un angelito, ¿no? Con alguien y te dice, hey, ponte las pilas. Pero si a tiro no, o sea, si realmente tú quieres encontrar una respuesta y quieres saber, o sea, y quieres sacarte de la duda que tú tienes, que dices que eso ayuda a que alimentes tu fe. Leer la Biblia, hacer oración, acercarte a los sacramentos, son cosas que van alimentando tu fe. Porque cuando tú lees la Biblia, conoces a Dios, aprendes a conocer a Dios. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decirte cómo es Dios descontextualizando la Biblia. O sea, no te pueden decir, es que Cristo no es así como te lo pintan. A ver, si tú quieres saber cómo es Cristo, conoce a Cristo, y Cristo está en la Biblia, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, al principio era la palabra se hizo carne, y está sentado a la derecha de Dios. Cristo es la Biblia, y si tú quieres conocerlo, léelo. Por eso cuando dicen, cuando estudias la Biblia, no estudias algo, sino que estás estudiando a alguien. Y ahí se acaba. Y luego también está la frase que dice, desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Y muchas veces eso mismo, como que nosotros tenemos esa característica, y lo mencionabas al principio, ¿eh? Nosotros tenemos el culto de decir, la costumbre, de decir, bueno, es mejor no saber para no comprometerme. Porque tenemos que tener bien presente que el saber compromete. Y esto realmente nosotros como jóvenes somos eso. O sea, en vez de afrontar nuestra realidad, que está estipulada totalmente, que no estamos inventando nada, que todo está en base a algo, que todo está fundamentado en base a algo, preferimos evadirlo, no preferimos ir a misa, preferimos no conocer, a conocer y llenarnos de amor y de la misericordia de Dios. Y el problema es que sí, sabes, pero te haces de la vista gorda, pues es como, pues ya sabes que tienes que ir a misa pero no vas, o ya sabes que tienes que ir a la iglesia y no lo haces. Pero pues es cierto, Dios dice, al que más sabe, más se le pide. Y también es una responsabilidad muy grande conocer a Dios. En el momento en que tú conoces a Dios y sabes de Dios, tú ya tienes una obligación grandísima, que si no la cumples, pues al final de cuentas estás creyendo a medias y te haces tibio. Es ahí cuando volvemos a que no podemos hacer un Dios, algo tan grande, por ejemplo, una compañera de nosotros del grupo una vez nos contó cómo un Dios tan grande me va a caber en una cabecita tan pequeña. Y pues es así como queremos hacer un Dios tan grande a nuestro tamaño, a nuestra medida. Cómo nos lo aislamos y decimos, es que tú nomás me vas a pedir esto, y es que tú nomás voy a hacer esto por ti, siendo que pues Él ya vino, sufrió, murió y resucitó por nosotros. Y muchas veces esperamos maravillas al estar aquí en la iglesia de Jesús, estar en la iglesia de Cristo. Esperamos que
vida pase maravillosamente y queremos que todo sea sentimentalismo, color de rosa y mariposas. Sí. Pero pues realmente no, porque si realmente nos ponemos a analizar la vida de Cristo es muy triste. La vida de Cristo fue un mártir desde que nació. Desde que fue engendrado por María, fue mártir. O sea, entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros, siendo literalmente simples mortales y siendo Dios, no vamos a sufrir? Y eso que dices con respecto a lo del sufrimiento, yo a veces me quedo pensando, ¿no? Porque me imagino que todos nosotros hemos tenido momentos muy débiles y momentos en que hemos caído y dudado de la fe, porque tú mencionabas ahorita, o sea, dudar es parte de la fe. El dudar te hace crecer, el dudar te hace conocer para experimentar lo hermoso que es Dios. Y recaemos en lo que viene siendo una tibieza espiritual. Esa tibieza espiritual nos hace pensar que Dios no está con nosotros, que Dios, también lo podemos conocer como un desierto, ¿no? Que Dios como nos abandonó o así. Pero nosotros pensamos esto por lo mismo, porque queremos un Dios que si no me da lo que yo le pido, ya no es mi Dios. Que si no me concede mis deseos, como mencionabas ahorita, Ned, como un genio, ya no es mi Dios. O sea, y realmente no, sigue siendo tu Dios. Y es una de las características o uno de los síntomas que podemos detectar luego, cuando estamos recayendo en esta tibieza espiritual, que pensamos que Dios es un mesero espiritual, que únicamente va a estar ahí cuando tú le vas a ordenar que te dé salud, que te deje pasar el examen, que te dé trabajo, que te deje conseguir un buen puesto, que te deje desarrollarte plenamente. Sí. Y que realmente, como volvemos y recaemos, si un momento Dios decide manejarte, concederte algo de una manera diferente, ya no es tu Dios. O sea, y es bien triste que... Es a negar, pues. Ajá, y es bien triste ya que como... ¿Dime? Ya no también empiezas a... Ajá, y es bien triste que como jóvenes pensemos que Dios nomás está en esos momentos de amor, de felicidad, de alegría, y que no está en los momentos de tristeza, porque ahí es cuando más está fortaleciéndote, cuando está dándote ese amor puro como padre, como hijo. Sí, y de hecho, ahorita que comentaban los momentos de desierto, yo creo que es muy común ahorita en los jóvenes, porque me ha tocado, yo también lo he vivido y me ha tocado conocer gente que en los momentos de desierto está tan acostumbrado, volvemos al sentimentalismo, a sentir nada más a Dios, y lo siente, y luego de repente llega otro, porque pues tú en tu espiritualidad vas creciendo, ¿no? Y llega un momento en que a lo mejor ya no lo sientes como lo sentías al principio, y dicen, ¿qué está pasando? Es que Dios ya se olvidó o así. Pero a veces no nos damos cuenta que también somos nosotros quienes nos olvidamos de Dios. Y eso es muy común, porque yo decía hace unos días a Rafa, es muy común olvidarse de Dios, es muy rápido olvidarse, y te vas enfriando y lo vas buscando en otras partes donde no lo vas a encontrar. Y por eso yo les decía que se me hacía bien peligroso que hubiera personas que se pusieran a hablar de Dios sacando todo de contexto. Porque no todo, lo vuelvo a decir, porque no todo el que te hable de Dios es de Dios. Y es bien peligroso, y tenemos que tener en cuenta que esos momentos de desierto no tienen que ser para que tú te salgas de tu fe, para que tú te salgas de la iglesia, sino al contrario, volver y acercarte a Dios y tú buscarlo de una manera distinta y no alejarte de la iglesia por ello. Sí, y por ejemplo eso que decías, no todo el que habla de Dios es de Dios. Eso es bien importante porque, como le dije hace rato, nosotros no decimos eso viene en la Biblia. Decía, no todo el que me diga Señor, Señor, se salvará. Entonces, nosotros como católicos hay que saber discernir y diferenciar cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y la única forma en la que vamos a saber discernir y diferenciar, pues es escuchándolo a Él. O sea, si tú conoces a Dios, y ya hablamos de que la única forma de conocer a Dios pues es leyendo la Biblia, escuchando la palabra, los sacramentos, todo lo que nos invita a la Iglesia Católica. Esa es la única forma en la que vamos a conocer a Dios. Si tú conoces a Dios, vas a conocer su voz, porque Él dice, yo le hablo a mis ovejas y ellas me escuchan, ellas me conocen, ellas responden a mi llamado. Entonces, si tú no conoces a Dios, si tú eres un católico tibio, si tú eres una persona tibia que cree en Dios pero no se compromete con Dios,
pues va a venir alguien a hablarte de Dios y quién sabe de qué forma y tú te la vas a creer. Y le vas a creer a la persona que venga y te diga, es que Dios es un Dios de amor y hippie y que no te pide y que no ocupas ir a un templo para estar con Dios y que no ocupas ir a la iglesia para estar con Dios, no ocupas un sacerdote, no ocupas a tu comunidad, no ocupas a tu movimiento, no ocupas a tu grupo. Ese es el Dios que te ofrece, ese es el Dios que el mundo te ofrece. Dios es amor y como es amor me va a perdonar aunque no haga nada. Y pues no, lamentablemente no es así porque el mismo Dios en el que tú estás creyendo te lo está diciendo en la Biblia. Y si tú no conoces, si tú no te empapas de Dios, si tú no bebes de esa agua que Él te da, pues va a venir otro y te va a dar otra agua y te vas a ir. Así de fácil. ¿Por qué? Porque somos muy crédulos. Y es por eso que tenemos que aprender a discernir bien, a tener un buen discernimiento espiritual. Y como tú decías, un discernimiento espiritual se va dando, primero que nada, para tú tener un discernimiento espiritual, no solamente es una reflexión, sino que tienes que conocer lo que hay en tu corazón. Segundo, pues la oración. Y después también la palabra de Dios. O sea, teniendo estos tres en conjunto, tú vas a poder lograr tener un buen discernimiento espiritual. Y ese discernimiento espiritual, yo creo que no solamente te va a ayudar en tu vida cotidiana, sino pues en tu vida espiritual, porque tú cuando vas viendo en tu vida así día a día, se te van presentando situaciones, se te van viendo personas que tú te debes de preguntar ahora sí, ¿qué haría Jesús? O sea, yo como cristiano, porque yo no nomás soy cristiano bueno, no aquí, ¿verdad? O sea, en la iglesia, sino que también soy cristiano allá afuera en el mundo. Y ese discernimiento espiritual te va a ayudar a tú saber, esto viene de Dios, esto no. Pues claro. Y eso pasa muy cotidianamente con nosotros, ¿no? Los que están dentro de una iglesia o que pertenecen a un movimiento, o los que están conociendo más continuamente de Dios, que en los grupos se hablan de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de verdad. Y vas al mundo y miras muchas cosas, pero realmente, como tú dices, o sea, tienes que saber diferenciar o discernir de por qué está pasando esas cosas en el mundo. Porque así como hay el bien, hay el mal, y tenemos que diferenciar y discernir que las cosas de Dios son cosas buenas, y que las cosas malas pues vienen del maligno, y que tenemos que estamos ahí aprendiendo de él para poder combatir esas cosas malas. No sé qué opinan. Sí, lo mismo igual, por ejemplo, también dentro de la misma iglesia hay problemas. O sea, nosotros como conformantes de la iglesia de Cristo causamos problemas porque somos pecadores, entonces traemos un despapalle con nuestra iglesia y es muy fácil y muy sencillo hablar de las cosas bonitas que nosotros vivimos en nuestra fe, pero cuando uno se convierte, o cuando alguien se está convirtiendo, también es bien importante saber el lado oscuro, o sea, saber lo que nosotros fallamos como iglesia, cómo le fallamos a Cristo, cómo tenemos a su iglesia. Es muy importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces te puedes decepcionar de la iglesia, no de la iglesia, sino de las personas que conformamos la iglesia. Porque fíjate, yo me fijo mucho, ¿no? Que dicen, es que la iglesia católica, todos son violadores, todos los padres, todos son pederastas y demás, ¿no? Homofóbicos. Exacto, pero realmente el generalizar, yo creo que ahí está el problema. O sea, y no solamente en la iglesia, ¿no? O sea, el problema del ser humano radica desde el inicio de los tiempos en que tendemos a generalizar una sociedad o un grupo de personas como fulanitos de tal, o como le damos un nombre que realmente, pues, que una persona lo haga, o que somos seres humanos y nos equivocamos y recaemos, y como mencionábamos, hay el bien y el mal, pero realmente no podemos generalizar o conceptualizar a un grupo de personas o una institución como algo tan zarra, si realmente, ¿y lo demás qué? O sea, ¿qué está pasando con el resto de esos que conforman la iglesia? O esos que conforman mi grupo de amigos, o esos que conforman fulanito de tal grupo. O sea, no podemos, y insisto, ¿no? Yo creo que el generalizar está en el error. Eso es lo malo. Sí. Eso es lo malo. Y sobre todo porque, por ejemplo, nosotros que participamos en la iglesia y conformamos la iglesia, pues estamos muy tentados a que nos decepcionemos y salirnos, como hace rato se está diciendo.
de que, pues no me gustó porque la gente es muy hipócrita, o no me gustó porque son pecadores, o no me gustó porque me hicieron mala cara y ya no voy, o no me gustó porque me peleé con fulanita que también va, y mejor me salgo. Así de sencillo. Qué fácil, ¿no? O sea, Jesús, pues ya me dolieron los latigazos, me voy a bajar de la cruz, ¿o cómo? Pues claro que no, o sea, Jesús le dolió y pagó el precio de nuestro pecado, y no se bajó de la cruz. Y me acuerdo mucho, me acordé del video del Papa que dice que no debemos balconear la vida. Dice, jóvenes, no balconeen la vida. O sea, él le dice, no te quedes en el balcón, sino métete, no le saques, no tengas miedo. O sea, a final de cuentas, trata de cumplir lo que Dios te dice para que alcances la salvación, que es para donde vamos. Si tú te sales de la iglesia por la decepción a las demás personas, pues también salte del mundo, o vete a vivir a Júpiter o a Marte, o a ver donde no haya personas de las cuales no te decepciones, porque al final de cuentas todos somos pecadores y todos vamos construyendo de diferente manera nuestro camino. Entonces, como dices tú, no podemos decir la iglesia está mal, porque la iglesia no es un objeto, no eres tú, no soy yo. Y es lo malo cuando empezamos a decir, yo soy la iglesia, somos la iglesia. No, la iglesia es la esposa de Cristo y va a perdurar. Porque Cristo decía, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Él nunca dice no la van a atacar, Él nunca dice no va a sufrir algo, Él nunca dice eso. Él dice que las fuerzas del infierno no van a prevalecer sobre ella. ¿Por qué? Porque es su cuerpo, es el cuerpo místico de Dios, la iglesia, y Cristo es la cabeza. Entonces, aunque nosotros nos salgamos de la iglesia, aunque nos ataquen, la iglesia va a perdurar. Sí, y yo creo que eso que mencionas, ¿no? Que es bien fácil para nosotros el decir, no me gusta esto, me salgo. Sí. Pero yo creo que parte de esto, yéndonos un poquito más al ser humano, es miedo. ¿Es miedo? Es miedo, totalmente miedo. Miedo a que te juzguen por ser parte de algo. Miedo a que te critiquen, miedo a que te señalen como un católico. Pero, o sea, ¿miedo a qué? Miedo a seguir a Dios, miedo a tener amor, miedo a tener misericordia de Dios, siendo que Dios te dio todo, ¿vas a tener miedo a Él? O a que te juzguen por Él. O sea, yo creo que ahí estamos desde un inicio mal todos, claro, en tener miedo. Sí. Y eso se me hace muy triste porque, o sea, a veces buscamos más quedar bien con el hombre que quedar bien con el Dios, que quedar bien con Dios. Y eso lo vemos mucho. Hasta yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos sentido. El quedar bien con el hombre en vez de quedar bien con Dios. Y cuando debería decir no, o sea, debe ser todo lo contrario. O sea, mi Dios, o sea, murió por mí y a mí me da miedo que me vayan a criticar, que me vayan a decir algo, cuando deberíamos nosotros, como dice la palabra, que Dios nos amó hasta el extremo, nosotros debemos de tratar de también amarlo a Él hasta el extremo. Y es como, pues no importa si me van a criticar, que me critiquen, que van a decir lo que quieran decir, está bien, no le podemos caer bien a todo el mundo. Y principalmente como cristianos debemos de saber que no le vamos a caer bien al mundo. Y Jesús mismo sabía de esta persecución y hasta nos da estas palabras de ánimo, yo he vencido al mundo. Porque Él sabe, o sea, Él sabía muy bien que todo esto iba a pasar y aún dentro de todo eso nos da estas palabras de ánimo a nosotros para seguir adelante. Ahorita que mencionas eso de amar hasta el extremo, me recuerdo a San José Sánchez del Río. O sea, el ver cómo ese ejemplo de amor a Dios, ese ejemplo de conocer a Dios tanto, de leer, de aprender de Él, de amarlo, hasta perder la vida por Él, y de qué manera. O sea, de que en ese tiempo que proclamar la palabra de Dios era un delito y te daban la muerte como Él la recibió. Y de qué manera que hasta las plantas de pie, que lo enterrar, o sea, todas esas cosas, y nosotros tener miedo a que te digan, ay, ¿tú eres católico? O sea, realmente, pues con mucha honra. Exacto, en vez de estar orgullosos de pertenecer a lo que Dios nos dio, a la iglesia que Dios nos dejó, estamos avergonzados. Claro. O sea, realmente, no sé. Pero yo creo que también es parte de desconocer, ¿no? Como por ejemplo, si no conoces tu fe y por ejemplo anda un morrillo por ahí diciendo, es que los de la iglesia católica juzgan y critican y satanizan. No, nosotros no, porque como tú estás pecando, yo también estoy pecando y yo no tengo ningún derecho
de venir a decirte, oye, tú eres un pecador cuando yo también lo soy. O sea, cada quien pecamos de diferente manera y de diferente modo, porque cada quien tenemos una diferente tipo de espiritualidad y pues el demonio sabe atacarnos, pues sabe tentarnos de diferentes modos. Entonces, nosotros como católicos no venimos a decirles, ustedes son esto, ustedes son lo... Claro que no. O sea, esas son puras falacias que se quedaron en la época de la Inquisición. No, es neta. O sea, en pleno siglo XXI la gente sigue diciendo, es que la iglesia sataniza todo. ¿Qué? O sea, ¿de dónde sacan eso? Claro que no. Y fíjate que, perdón que te interrumpa, que a mí me da mucho la atención que los que no están tan relacionados con la iglesia son los que más críticos. Ajá, pero que el decir, pues ellos, el señalar y todo eso, güey, pues estás pecando. Porque el decir, sí, tú tomas y sabes que tomar está mal y esto y lo otro, o sea, güey, pero también el señalar, el decir, güey, yo sé que soy pecador y yo sé que estoy pecando y todo eso, no tienes por qué venir a decírmelo. Y el decir, bueno, yo no soy de la iglesia y si peco no pasa nada, no, porque también el pecar de omisión, el no hacer nada también es pecar. Claro. O sea, hay diferentes maneras de pecar que llegas a no se puede decir, a un punto en que pecas porque pecas. Y como dicen luego, no, hasta el más santo pecas 7 veces al día y demás. Entonces, yo creo que tenemos una desinformación tan grande. Sí. Y el decir, y lo que estamos diciendo pues son palabras, no palabras más, pero realmente es un poquito de lo que conocemos y que vamos con ganas y de seguir creciendo y seguir fortaleciendo esta fe, pero una fe en Dios, ¿no? Sí, una fe que vaya creciendo, pues ¿sí? que valga la pena, o sea, Perdurando. si vas a tener fe en el mundo, pues qué cosas, ¿no? O sea, y ahorita me llamó mucho lo que dijo Annette, que decía, yo vencí al mundo. Y me da risa porque eso mismo nos causa a nosotros que nos están hablando del miedo, ¿no? Todo eso, y me quedé pensando en eso, por eso lo vuelvo a retomar. Porque nos da miedo que la gente nos juzgue, nos da miedo que la gente nos critique. Y esto que está pasando no es nada nuevo. O sea, son cosas que ya pasaron, que pasaron y que están volviendo a pasar y que van a seguir pasando. Porque Dios decía, los voy a enviar como lobos en medio de ovejas. Digo, los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Perdón, es como... los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. O también decían, el mundo los odiará, porque ustedes no son del mundo, ustedes son míos. Entonces, cuando la gente te empieza a tirar porque haces algo de Dios, cuando la gente te empieza a criticar porque haces algo de Dios, te empieza a juzgar porque haces algo de Dios, tú lo único que le puedes decir, ¿eres creyente? Sí, ok, entonces demuéstrame por qué estoy mal. Demuéstrame con la Biblia por qué estoy mal. Si no me lo puedes decir con la Biblia, no digas nada. Así de fácil. Entonces empiezas a atar cabos de decir, Dios me está diciendo que el mundo va a ir en mi contra. O si te están diciendo que no debes de hacer eso porque Dios no quiere esto. Y la otra, estás viendo que es una persona que ya no hace absolutamente nada por Dios, pues no viene de Dios, viene del mundo. O sea, es como, ¿a quién le haces caso? ¿A Dios o al mundo? Una de dos. Y dentro de la misma iglesia pasa mucho eso. También nosotros como católicos debemos de saber diferenciar las cosas de Dios y las cosas del mundo. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y muchas veces nos confundimos en esta parte, ¿no? Y vemos a las personas y vemos los malos actos de las personas dentro de la iglesia y no diferenciamos que nosotros pertenecemos al mundo. La iglesia y algo espiritual es muy diferente. Entonces hay que tener en cuenta que nuestra fe no está en una fe en el mundo, no está en los sacerdotes, no está en el papa, no está en el obispo, no está en los cardenales, no está en nadie más que en Dios. Entonces, uno no está diciendo, no le hagan caso, porque la obediencia es parte de, claro, pero siempre que uno recibe algo y que conoce su fe, aprendes a discernir si lo que te están pidiendo está bien o está mal. Y todo eso viene a servir a que no hagamos un Dios a nuestra medida otra vez. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos cometer nosotros como iglesia errores. Por ejemplo, la Inquisición es un error fatal de la iglesia, fatal, que no tiene ninguna justificación bíblica. Y le guste quien le guste y le pese quien le pese. No tiene ninguna justificación. Y Dios lo dice, no matarás. Y le dice a Pedro, guarda tu espada, porque el que hierro mata, al hierro muere. Entonces, no tiene una justificación bíblica, al contrario.
Y es algo que a mí como católico me apena. Me apena de haber hecho, porque pues yo pertenezco a esto. Sin embargo, hay que entender que, por ejemplo, si nosotros viviéramos una situación similar otra vez, nosotros como católicos deberíamos aprender a discernir si hacerlo o no hacerlo. Y como dice Pedro en una parte del libro de Hechos, no recuerdo exactamente el versículo, ¿no? Pero dice, juzguen ustedes si está bien que le hagan caso a los hombres y no a Dios. Y a mí últimamente, en estos tiempos de pandemia, como que a mí en lo personal me resuenan muchas esas palabras, o sea, ¿le voy a hacer caso al hombre o le voy a hacer caso a Dios? Y digo esto porque las cosas de Dios, aún en estos tiempos, no paran. O sea, las cosas de Dios y nosotros, nuestra labor como cristiano, no para. Porque si llegara a parar, o sea, ahora sí que también nosotros estaríamos haciendo un Dios a nuestra medida. Es como que, no, qué miedo, me puedo enfermar, no voy a hacer nada. Es como que, pues, no, es Dios, más como, cómodo. ajá, es más cómodo. Pero pues Dios me exige ir todavía más allá, así como decíamos anteriormente el joven rico. O sea, no basta nada más seguir los mandamientos, sino que tengo que ir todavía más allá. Sí, cierto. Por ejemplo, ahorita que tomaste eso de que en esta cuarentena, de que por ejemplo, te estaba escuchando a un padre que se llama Padre Ricardo, y él estaba predicando el evangelio y decía, la gente, sí, tomaste tu sana distancia, pero también tomaste tu sana distancia con Dios. Y eso sí es cierto, o sea, para la gente, para el cristiano, para el católico es mucho más cómodo decir, no voy a misa, no comulgo, no me confieso, no voy a que me unjan el aceite a los enfermos, no hago oración, no leo la Biblia, no hago ni el más mínimo esfuerzo para acercarme a Dios, porque la iglesia me perdona porque es tiempo de pandemia. Es bien fácil y es bien cómodo. Sí. Es bien cómodo, pero yo hasta la fecha la verdad yo no encuentro y no voy a encontrar ni una cita bíblica que diga En tiempo de en pandemia. el tiempo de pandemia, vete de tu casa. No existe, no existe. Al contrario, dice Dios, Jesús dice, el que pierda su vida la encontrará y el que la encuentre la perderá. Entonces, ¿por qué yo no habría de perder mi vida por Dios? ¿Por qué yo no habría de arriesgarme por Dios? ¿Por qué yo no debería de perder mi miedo por Dios? Porque no estoy diciendo que no es bueno tener miedo, porque estamos hablando de que también hacemos a Dios a nuestra medida por miedo. No es malo tener miedo porque Dios sintió miedo, los apóstoles sintieron miedo, María sintió miedo, pero ¿cuál es la diferencia? Y por eso nosotros los cristianos celebramos la pasión, porque nos da muchos ejemplos de qué papel tomamos en nuestra vida. Por ejemplo, si tú te dejas dominar por el miedo, uno de los apóstoles, el primer papa, se dejó dominar por el miedo, y es bueno sentir miedo, Jesús sintió miedo, pero Jesús no se dejó dominar, pero Pedro sí, y Pedro por miedo lo negó, y Judas por miedo lo vendió, y por miedo los otros apóstoles ni se aparecieron, nomás Juan. Entonces, por miedo rechazas a Dios de muchas maneras, y no solamente ahorita en tiempos de pandemia, sino siempre. Entonces pensamos que Dios siempre va a estar a la espera de nosotros. Queremos hacer un Dios, queremos medir a Dios, queremos poner a Dios como diciendo, es que Dios me está esperando. Ahorita que estás comentando eso, me viene a la mente, igual no leí un texto que decía que nosotros los jóvenes principalmente hacemos o creemos que Dios es un Dios mendigo. O sea, que va a mendigar de ti, que va a mendigar de tu amor, que va a mendigar de tus acciones para que tú, al momento que tú quieras, a tu tiempo o a tu manera, ahí le puedas dar un poquito de ese amor que Él te da. Pero realmente, centrándonos, o sea, el mendigo debemos de ser nosotros. Somos y deberíamos de ser un mendigo de ese amor que Él te da, de esa misericordia, de esa paz, de esa piedad que debemos de tener. Y más en estos tiempos, ¿no? Que, como dices, Rafa, tenemos miedo a que nos pegue alguna enfermedad o algo. Pues ofrécete a Dios. Que si Dios, el tiempo de Dios es perfecto y la voluntad de Dios y la misericordia de Dios en caso de, pues ahí va a estar. Entonces, aunque estés en tu casa, pues Claro. si te va a pegar, te va a pegar. O sea, no tenemos que tener justificación ante el hecho de que, como estoy en cuarentena o La como tibieza estoy no en se pandemia. justifica, pues. La tibieza no se justifica. O sea, la indiferencia al decir,
como quiera, Diosito me perdona después. O sea, pero todo acto tiene una consecuencia y toda herida deja una marca. Entonces, por eso tenemos que tener bien presente que sí, Dios nos ama, Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos, pero también nosotros tenemos que darle un poquito de eso que Él nos da, o un poquito, o mucho de lo que Él nos da. Yo creo que ahorita que mencionaba mucho del miedo y todo eso, yo creo que Jesús nunca nos pide nada que Él no haya hecho primero. Y por ejemplo mencionabas tú que Jesús también sintió miedo. Es verdad, Jesús sintió miedo en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en ese momento que tuvo miedo? Jesús dijo, bueno Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y eso es precisamente lo que ahorita tenemos que hacer, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Que sí, a lo mejor nuestra voluntad ahorita es, no sé, hablando de la pandemia, no enfermarnos, no así, pero quién sabe, a lo mejor la voluntad de Dios es otra y a través de eso nosotros podemos encontrar a Dios de una manera distinta, de una manera diferente. Y tenemos que tener bien en claro que en esos momentos de miedo, igualito que Jesús, hagas tu voluntad y no la mía. Así es, y tenemos que pues encomendarnos y pues ya para finalizar uno de los puntos más importantes de este tema, que es un Dios a tu medida. Yo creo que es no querer justificar nuestros pecados, no querer justificar lo que nos gusta, no querer justificar nuestros deseos mundanos por Dios, con Dios, pues. No, o sea, realmente Dios nos ama, pero odia el pecado, y todos cometemos pecados. No solamente unas personas, no nosotros porque vamos a la iglesia somos santos, claro que no. Si buscamos la santidad, que es diferente, pero no somos santos. Entonces, yo creo que parte de no ser tibio, o sea, es reconocerte a ti como creación, como hijo, como una creación de Dios, el cual te da la oportunidad de ser su hijo, siempre y cuando tú cumplas su palabra. Entonces, yo creo que si vamos encaminándonos a tratar nosotros, más que Dios se acerque a nosotros acercarnos a Él. Porque la gente espera señales, espera milagros, espera muchas cosas para creer. Y para ahora sí, hay mucha gente que dice, yo espero un milagro, yo espero que Dios haga esto, yo espero que, a ver, quiero ver y quiere pruebas. Pero Dios dice, no van a recibir otra prueba más que la anunciación de María, o sea, que una virgen dé a luz a un hijo. Y la otra prueba es que Cristo resucitó. Esa es la única prueba que Dios nos dio y que nos va a dar, y viene en la Biblia, ¿no? La única prueba que ustedes van a recibir, ustedes que no creen, la única prueba que van a recibir es que yo resucité. Entonces, Él ya resucitó, Él ya nos dejó su iglesia, Él ya nos dejó su doctrina, en la Biblia viene, no la puso la iglesia católica, en la Biblia viene. Entonces, ya lo único que nos queda a nosotros es dar ese por ciento, ¿no? Dar ese esfuerzo, porque al final de cuentas, si nomás hacemos lo que nos toca, terminamos siendo tibios otra vez. Porque Cristo dice, si el patrón va y deja a sus servidores y ve que hizo nada más lo que le pidieron, pues los servidores no se van a poner a esperar de que, patrón, hicimos lo que nos dejaste que hiciéramos, haznos una fiesta. Pues no, les voy a decir, ¿por qué si nomás hicieron lo que les pedí? En cambio, si tú haces más, el patrón se alegra, el patrón se enorgullece de su servidor. Entonces, uno hay que reconocerse que cuando uno hace lo que nos toca, tenemos que reconocernos como inútiles. Y eso viene en la palabra de Dios, es parte del evangelio, yo no lo estoy inventando. Pero si uno da más, como el joven rico, como dijo Ned, que le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, y no se animó. Si uno da más, si uno hace eso, pues ya tenemos la salvación. Y yo creo que ya un poquito como cerrando el punto, sí, somos jóvenes, nos equivocamos, pero no hay que tener miedo, porque dices, tú Rafa, muchas veces esperamos a que Dios baje presencialmente y nos diga, tienes que hacer esto, pero nosotros tenemos que estar bien conscientes de que Él puede, lo puede hacer, pero Él nos habla a través de todo lo que Él creó, Él nos habla a través de todo lo que está en este mundo. Pero ¿qué nos queda a nosotros más que escucharlo y saber escucharlo? O sea, y comprender realmente el mensaje que Él quiere transmitir.
y conocer que sí, como jóvenes queremos un Dios a nuestra medida, queremos un Dios que quepa en nosotros, pero hay que saber también discernir que Dios es mucho más grande que todo lo que existe en este universo, y que sí caemos y estamos en constante pecado, pero así como el hijo pródigo volvió y Dios lo recibió, y como el Padre lo recibió con los ojos abiertos, así mismo Dios siempre va a estar ahí indiscutiblemente para celebrar que un hijo que cayó en el pecado resucitó y quiere estar con él, y siempre quiere estar constante en esa misericordia, y quiere estar constante en lo que es Dios, que es amor, ¿no? Y pues ya, yo solamente quisiera hacer como la invitación pues tanto a nosotros así o a la gente que nos está viendo a realmente conocer la escritura, porque si se dan cuenta todo se viene englobando para no caer en ese un Dios a tu medida, en hacer oración y en la lectura de la escritura, porque así nosotros realmente vamos a poder conocer a Cristo, vamos a poder empaparnos de Él y realmente reconocer su voz en medio de tantas voces y poder ver esa luz en medio de tanta oscuridad. Y es a lo que estamos llamados, a realmente buscarlo, pero buscarlo a Él. Y pues esto sería pues más o menos lo que queríamos platicarles, de lo que queríamos hablarles, un Dios a tu medida. Esperemos y pues les haya gustado, les haya agradado, y pues vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir haciendo esto semana con semana. Vamos a tener diferentes personas invitadas y vamos a tratar de que sea un poco más interesante. Vamos a hablar de diferentes puntos de vista, temas de diferentes cosas de la iglesia. Si ustedes me consideran algún tema importante, pues también lo pueden poner en los comentarios, que lo manden por mensaje, o lo manden por mensaje cualquiera de nosotros tres, para considerarlo y pues hablarlo. Es muy importante también que cuando tenemos alguna duda pues no la quitemos, ¿no? Es bueno dudar siempre y cuando te la quites la duda. Si te la dejas, pues de nada te sirve. Entonces pues vamos a despedirnos. Pues muchas gracias, Alex, muchas gracias, Alex, y pues sería todo de nuestra parte. Que tengan un bonito fin de semana y se cuiden.